Congreso Alas de Sanidad 2024, activando la recompensa. No te despegues. Amén. Levante su mano, vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos hable. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, te solicitamos una unción fresca de tu Espíritu para que podamos ser habilitados, activados e impartidos, Padre, a través del equipamiento de tu palabra, a través de la revelación de tu Espíritu Santo y a través de las administraciones, Señor, que tú enviarás en esta tarde a través de esa unción, a través de la palabra, de la gracia y a través de la administración angélica, Señor, que tú enviarás para edificar y bendecir en torno a lo que nos hemos congregado, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si tiene fuerzas para darle un gloria a Dios, un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Alas de sanidad. Creo yo, hermanos, que no podemos pasar este congreso que se llama Alas de Sanidad sin tocar el tema de lo que es la sanidad, porque en torno a eso nos hemos congregado. Solo déjeme ponerle algo aquí que estaba viendo hace unos días, y estaba estudiando y estaba revisando algunas espigas de lo que es el significado de congregarse. Y resulta ser que en el griego aparecen 3 palabras griegas que definen congregarse. Y está la primera, que es la palabra sunago. Es la 4863. De ahí está la palabra episunago. Y de ahí está la que comúnmente conocemos como episunagoge. Pero no podemos entrar en un episunagoge espiritual, que ese es el clímax, es el lugar, es la dimensión donde tenemos que entrar. Como decía el pastor Ronald hace un rato, decía, es entrar a Sion y tomar todo lo que el Señor tiene para mí y trasladarlo a esta dimensión. No podemos lograr un episunagoge si antes no logramos un episunago, y no podemos lograr un episunago si no logramos un sunago espiritual. Entonces aquí podríamos ponerlo de esta forma. El sunago nos hablaría de congregarnos a la manera del atrio. El episunago nos habla de congregarnos a la manera del lugar santo, y el episunagoge nos habla de congregarnos a la manera del lugar santísimo. No podemos obviar las administraciones del atrio ni del lugar santo para llegar al lugar santísimo. No podemos obviar esas administraciones. Ok, ahora solo déjeme mencionarle algo más. Usted sabe muy bien que la palabra episunagoge aparece 2 veces en la Biblia. Aparece en el versículo muy famoso que lo decimos cuando hablamos a alguien y exhortamos que se congregue. Le decimos, dice la Biblia, no dejen de congregarse, episunagoge, como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que la venida del Señor está cerca. Pero ese mismo pasaje aparece también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, donde dice que tendremos un episunagoge en las nubes con el Señor cuando él venga. Entonces, el que no episunagoge hoy, no episunagoge cuando el Señor venga. Amén. Entonces tiene que haber una práctica en la iglesia de episunagoge. El episunagoge es entrar a una dimensión, hermano, una dimensión celestial donde hay miriadas de ángeles, donde hay espíritus ministradores, lo que habla la Biblia acerca de Sion. Ahora, eso lo conocemos como el episunagoge, pero muy poco se habla del episunago y del sunago, del sunago, perdón. Y entonces yo quiero mostrarle esta palabra, sunago. Esta palabra aparece en Mateo 18:20. Mire qué interesante. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor.
Y yo no sé cuántos creen que el Señor está presente en medio de nuestra congregación. Pero aquí hay más de 2 o 3 congregados en torno a su nombre. Es decir, que no se trata solamente de llegar a un lugar y ocupar un espacio, sino que se trata de tener en claro en la mente de que no estamos congregándonos en torno a un hombre, no nos estamos congregando en torno a un ministerio, no nos estamos congregando en torno a una organización, sino que nos estamos congregando en torno al nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús, en el cual hay autoridad. Y la Biblia dice que el que cree en su nombre echará fuera demonios. Entonces, el que se congrega en torno al nombre, ahí tiene que haber liberación. El que se congrega en torno al nombre del Señor, tiene que haber sanidad, porque dice: el que cree en mi nombre pone la mano sobre los enfermos y se sanan. El que se congrega en torno al nombre hablarán nuevas lenguas, dice la Biblia. Yo le vengo profetizando en esta tarde que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo que traerá llenura, de tal manera que en torno al nombre seremos llenos de él, del Espíritu Santo. Ahora, ayúdeme a predicar y dígale al hermano que tiene al lado suyo: estamos congregados en torno al nombre del Señor Jesús. Ahora, mire pues, esto me llamó la atención, porque esta palabra sunago significa conducir juntos. Hoy en la mañana mencionaba el pastor Mario de allá de Costa Rica que no pueden andar 2 juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces ahorita tiene que haber un común acuerdo. Por eso le dije: díganle al hermano que está a su lado, nos estamos congregando en torno al nombre. Nos vamos a poner en común acuerdo, porque en torno al nombre aparecen ciertas manifestaciones. Pero ahora, significa esta palabra coleccionar, reunir o convocar. Pero lo que me llamó la atención es que esta palabra sunago significa reunir hospitalariamente. Aquí estamos hablando de congregarnos en el atrio. Ni siquiera estamos hablando de congregarnos en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Estamos hablando de congregarnos en el atrio. Si congregarnos en el atrio tiene poder, ¿qué pasa cuando hay episinagogues en medio de nosotros? Entonces déjeme ponerle la lupa a este sunago. Y yo no sé cuántos han escuchado alguna vez las expresiones que algunos predicadores decimos que la iglesia es un hospital. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos creen en eso? Y yo en algún momento dije: Señor, yo no creo en eso, porque siempre van a haber enfermos, siempre van a haber, pero de alguna manera sí, pero en el atrio. Una iglesia que no ha evolucionado siempre va a ser un hospital. Entonces tiene que pasar al lugar santísimo para ser una iglesia sacerdotal, y en el lugar santo una iglesia sacerdotal, y en el lugar santísimo una iglesia espiritual. Entonces, pero enfoquémonos en esto. Aquí habla de que si nos congregamos en torno a su nombre, Dios nos mete hospitalariamente a una dimensión espiritual. Y es decir, que cada vez que te congregas, Dios te está sanando un área de tu vida. Cada servicio. Por eso el día de ayer el Señor me puso en mi corazón a hablar de las dosis de unción. Entonces hemos estado recibiendo dosis de ministraciones de unción. Ahora le quiero hablar de esto que el Señor puso en mi corazón, y le puse por nombre sanando las enfermedades de la iglesia, porque una de las cosas que se tienen que activar en este tiempo es una unción de sanidad sobre la iglesia. Se van a activar dones de sanidades. Y ¿sabe qué? En la mañana nos hablaba el pastor Mario de Costa Rica que Dios iba a despertar en medio de estos servicios dones de sanidades. Y yo sé, hermano, que este día va a ser un día de activación y de habilitación. Y proféticamente lo vengo anunciando antes que suceda, que dones de sanidades y milagros van a ser activados en medio de la iglesia.
porque serás una casa de sanidad para las naciones, dice el Señor. Serás un lugar donde vendrá el enfermo, donde vendrá el vicioso, donde vendrá el menospreciado, y va a ser sano en este lugar. Dele palmas al Rey de la Gloria. Ahora le puse sanando las enfermedades de la iglesia. Me hubiera gustado ponerle activando la sanidad en la iglesia. No logré ponerle ese versículo, pero tal vez usted me lo puede buscar ahí. Mateo 8:16. Tal vez alguien ahí me hace el favor de leerlo con voz evangelística o profética, porque tienen como micrófono incorporado, ¿ah? Mateo capítulo 8 versículo 16. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. ¿Lo tenemos ahí? Sí, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Mire la parte final. Habla del ministerio del Señor y dice: sanó a todos los enfermos. Hoy en día hay campañas evangelísticas y hay veces que ministramos sanidad y no se sanan todos, pero es porque no hacen un sunago, no se meten en torno al nombre del Señor. Pero como ahí estaban en torno a su nombre, todos los enfermos eran sanados. No quedó ni un enfermo sin sanarse. Eso es lo que vamos a ver en este tiempo final. Un poder que Dios va a derramar sobre la iglesia, donde enfermos del espíritu, enfermos del alma y enfermos aún físicamente van a ser sanos por la palabra del Señor. Todos los enfermos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Si el Señor sanó a todos los enfermos y en todo su ministerio sanó a muchos enfermos, ¿por qué en la Biblia no aparece en el testimonio de todos? Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Según el versículo que leímos, ¿a cuántas mujeres sanó el Señor? Imagínense, habían como 80 mujeres ahí. ¿A cuántas sanó el Señor ahí? A todas. Hasta la que estaba en su casa, hermano, me imagino. Estaba cerca ahí en esa unción. Pero en la Biblia, cuando usted se pone a estudiar, aparece solo el testimonio de 3 mujeres que el Señor sanó. No aparecen más mujeres testificando la Biblia de que el Señor sanó, aunque sabemos que el Señor sanó a muchas mujeres. Solo aparecen 3 mujeres que Él sanó. Si solo aparecen 3 mujeres que Él sanó, significa que la enfermedad que tuvieron esas mujeres por ser una entidad femenina, figura de la iglesia, son las 3 enfermedades principales que el enemigo va a enviar sobre la iglesia para atacarla. Y entonces nosotros como ministros, porque aquí veo siervos del Señor, tenemos que estar preparados para poder tener una palabra de sanidad en nuestra boca y que el pueblo del Señor sea sanado e identificar, para que el Señor envíe sanidad de estas enfermedades que son generalizadas en todo el cuerpo de Cristo. Y entonces estas 3 mujeres se las voy a poner acá. Está la suegra de Pedro, la de flujo de sangre, que tenía 12 años de tener esa enfermedad, y la encorvada por 18 años. Podría decir alguien: pastor, yo encuentro una más, que es la niña que tenía 12 años. A ella no la sanó, a ella la resucitó el Señor. Entonces ella está en el lugar de los resucitados, pero de los sanados solo 3 mujeres aparecen en la Biblia. Entonces todavía tengo tiempo, gracias a Dios, que se alargue ese reloj. Entonces miremos la primera. Solo quiero mencionarle las primeras 2 así rápidamente, porque quiero llegar al punto final, a lo que el Señor puso en mi corazón. Usted sabe muy bien Mateo 8:14 de esta sanidad. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Habrá un médico aquí que levante su mano? ¿Un enfermero, enfermera
o alguien que estudió medicina, yo le quiero hacer una pregunta, hermana. ¿La fiebre es una enfermedad? Es un síntoma. La fiebre no es una enfermedad. Sin embargo, aquí en la Biblia solo mencionan el síntoma que esta mujer tenía. Era una enfermedad que estaba detrás de este síntoma. Hay muchos cristianos que andan con fiebre espiritualmente, pero es porque tienen una enfermedad detrás de ese síntoma espiritual. Entonces, cuando hablamos de la fiebre así rápidamente, la fiebre no es una enfermedad, sino que es un síntoma. La fiebre es sentir frío y caliente a la misma vez. La fiebre produce escalofrío. Cuando usted estudia la palabra escalofrío, es una palabra compuesta que significa estar caliente y frío a la vez. Entonces, en sí, ¿qué enfermedad tenía esta mujer? Una tibieza espiritual. Entonces, en el último tiempo, lo que se va a mover en la iglesia es una enfermedad que habilitará fiebre y que traerá tibieza en medio del cuerpo de Cristo. Y hoy Dios nos ha reunido hospitalariamente hoy en este lugar, en este ala de sanidad donde hay profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros que tienen una virtud de parte del Señor para que tú alcances lo que Dios te quiere entregar. Y que hoy tal vez andas tibio, el Espíritu Santo traerá el calor y el fuego de Él para encenderte nuevamente y quitarte la tibieza, la fiebre espiritual. La Biblia dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará por causa de la iniquidad. Es decir, la iniquidad trae consigo una inestabilidad espiritual en el desarrollo del creyente. Entonces, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras. Hace un momento nos hablaban de nuestras obras. Las obras están conectadas al corazón. Entonces, lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia: yo conozco tu corazón, y por causa de tu corazón sé tus obras. Y tus obras es que eres una persona que ni eres frío ni caliente. Primero Dios, porque usted sabe que ojalá no está bíblicamente en el original. Diga conmigo: primero Dios. Si fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Es decir, que la persona que tiene fiebre espiritual, este síntoma que el enemigo enviará sobre la iglesia, tarde o temprano termina siendo expulsado del cuerpo de Cristo. Tarde o temprano se va alejando del cuerpo de Cristo. Empieza con fiebre, hermano. Aquellos cristianos que están encendidos ya se dan color cuando los ataca el enemigo. Se sientan hasta el frente, están encendidos, son los que más gritan, los que llegan siempre a los cultos de oración, hermano. Ellos son los que abren y cierran la iglesia, pero de repente les pasa algo, una enfermedad, un ataque que el enemigo envía en ellos, y entonces empiezan a retroceder, empiezan a menguar, empiezan a decaer, empiezan a debilitarse. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar con el poder del Señor para tener una palabra en nuestra boca y sanar a esos enfermos espirituales. Entonces, de ahí dice: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres, hermano, tremendo. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. 5 cosas. Aquel que el enemigo lo ataca con tibieza termina rechazando la administración quíntuple que el Señor le quiere entregar. Y aquí vemos una administración quíntuple, porque la bienaventuranza la da el evangelista, porque bienaventurado, hermano, el que conoce al Señor a través del mensaje de las buenas nuevas. La miseria la quita el pastor, la pobreza la quita el maestro, la ceguera el profeta, y el apóstol quita la desnudez. 5 ministraciones a la iglesia
que termina rechazando a aquel que está tibio. ¿Cómo puedo identificar a una persona que está tibio? Ya no le da importancia a la administración quíntuple. Viene un apóstol a ministrarnos. Amén. Va a venir un profeta. Gloria a Dios, qué bueno que venga. Ya no es una expectativa. Hoy voy a ser ministrado, hoy voy a ser activado, hoy Dios tiene algo para mí. Hermanos, tal vez usted vino con ataques porque el enemigo lo quiso entibiar, pero hoy hay 5 ministerios. La mano poderosa de Dios, dice la Biblia, que ahí esconde su poder y rayos salen de su mano. Dios lo va a volver a encender hoy, en este tiempo, en este congreso. Dios lo va a volver a encender. ¿Cómo se sana esta iglesia? Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Iba a decir algo, pero no va a ser que me está viendo mi suegra por ahí. Y aquí estoy vigilado. Casi se condena. Por la boca muere el pez, dicen por allá. Y dice, mire, estamos hablando que la iglesia tibia rechaza la administración quíntuple. ¿Por qué la rechaza? Porque el enemigo la hace menospreciar a los ministros del Señor. Hermano, los ministerios están escondidos en vasos de barro. Muchas veces, como dijo el apóstol Pablo, cuando ustedes me conocieron, escriben su carta, cuando ustedes me conocieron y vieron mi apariencia, ustedes me menospreciaron porque dijeron que era un hombre sin presencia, un hombre sin saber hablar. En sus cartas es poderoso, pero ya cuando uno lo ve personalmente es como cualquiera o menos que cualquiera. Entonces Dios esconde su poder en vasos de barro. Aquí hay ministros del Señor, aquí hay poder, aquí hay autoridad angélica a través de ellos, que Dios los cubre. Hay una virtud que Dios tiene en ellos, que Dios se la va a transferir a usted cuando reconozca la importancia de la ministración quíntuple. Entonces, mire la sanidad. Versículo 15. Jesús la tocó con su mano. ¿Cuál es la mano de Dios? Los 5 ministerios. Hermano, la bendición no está en tocarme a mí, ni está en tocar a un ministro. La bendición está en que la mano de Dios te toque a ti y que tú te abras a esa bendición y que cada palabra diga: Señor, esta palabra es mía, este rema es mío, esto me lo llevo a mi casa, esta administración que soltó la boca de tu siervo es para mí, la agarro, nadie me la roba, porque el hombre de Dios soltó una palabra. Entonces de ahí dice que la dejó la fiebre. Diga conmigo: donde está la mano de Dios no hay tibieza. Ahora diga conmigo: donde están los 5 ministerios no hay una iglesia tibia. Usted es una iglesia encendida con el fuego del Espíritu Santo, porque aquí hay una unción quíntuple. Ahora, la repercusión de esta sanidad fue que ella se levantó. Esta palabra levantarse, si no estoy mal, significa reincorporarse. Reincorporarse también denota volver al cuerpo. ¿Qué hace el Señor con los tibios? Los expulsa del cuerpo. Pero cuando la mano de Dios llega a un lugar, los vuelve a meter al cuerpo, vuelven a formar parte del ejército de Dios, vuelven a formar parte del equipo de servicio, vuelven a formar parte, se le vuelven a encender los dones, vuelven a hablar en lenguas, vuelven a servir, vuelven a adorar, vuelven a alabar. ¿Por qué? Porque regresan a incorporarse. Es un ejeiro. Miremos la número 2, porque solo le estoy mencionando ahí
dejando unas espigas, porque quiero llegar a la tercera. Miren la encorvada. Lucas 13:10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Usted sabe muy bien que el número 18 es 6 más 6 más 6, el número de la bestia. Una marca en el espíritu, una marca en el alma y una marca en el cuerpo. 666. Ok, el ataque final de la bestia va a encorvar a la iglesia. Pero también esa enfermedad fue causada por un espíritu el cual duró 18 años. Solo le dejo algunos datos. La mayoría de la iglesia de hoy en día está encorvada por el espíritu del anticristo. Estar encorvado nos habla de una persona que está sembrada en lo terrenal y no puede ver lo espiritual. Era lo que hablaba el pastor en el culto anterior. No podemos entrar en la dimensión del espíritu con cosas terrenales, con cosas de la tierra, con cosas de este mundo. Entonces hay mucha gente que no puede entrar a la dimensión del espíritu porque está encorvada solo viendo lo terrenal. Hermano, la Biblia dice: ustedes no se afanen, porque a un pájaro yo le doy de comer, a un lirio se viste mejor que Salomón. Cuanto más con ustedes que son mis hijos. El pan diario de cada día pídanlo al Padre, que yo se lo voy a entregar, dice el Señor. Entonces no debe de haber un afán. El afán lo que hace es desfijar nuestra mirada en las cosas espirituales. Como voy rápido, ¿cómo se sana esta mujer? Lucas 13:10, Jesús estaba enseñando. Diga conmigo, enseñanza. Mucha gente piensa que solo en la hora de la administración recibe ministración. Pero cuando la Biblia dice que Jesús echaba fuera a los demonios con la palabra que aparece ahí no es rema sino logos, enseñanza. En la enseñanza Jesús echaba fuera demonios. Ahorita muchos de ustedes están siendo libres por medio de la palabra del Señor. No se manifiestan, gloria a Dios. En algún momento se van a manifestar otro tipo de género. Los que son expertos en eso sabrán. Pero la palabra, la enseñanza, el logos tiene poder para liberar a aquellos que están encorvados. Entonces Jesús estaba enseñando en una sinagoga el día de reposo. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Otra vez, ministración quíntuple. Y al instante se enderezó. ¿Y cuál fue la evidencia de que esta mujer se sanó? Glorificaba a Dios. La evidencia de ser libre de la fiebre es servir, reincorporarse, volver al cuerpo. La evidencia de ser sano del encorvamiento espiritual es que tiene que haber un fluir de glorificar a Dios en medio de nosotros. Tiene que haber un mover de alabanza, un mover de adoración en nuestra boca, hermano. Eso evidencia de que no estamos viendo la tierra, sino que estamos viendo los cielos. Estamos exaltando a Dios por lo que viene, por lo que Él va a hacer. No estamos enfocados en el presente nada más, en lo que nos está pasando, sino que estamos glorificando a Dios por la promesa que nos entregó y por el cumplimiento que está pronto a llegar. Entonces la adoración puede sanar a la iglesia que está sembrada en lo terrenal. Quiero ponerle un ejemplo bíblico. Una persona que no puede adorar es porque es una persona que está sembrada en lo terrenal. ¿Quiere que le dé un ejemplo bíblico? Acán. ¿Cuál fue el termómetro de Josué para decirle a Acán que estaba en pecado? Vení para aquí, Acán. Levanta tus manos, adora. ¿Y qué dice la Biblia? No pudo adorar. ¿Por qué?
porque tenía enterrado 3 cosas babilónicas. Entonces, el que está enterrado en la tierra no puede adorar. Ese es el termómetro para ver si somos moradores de la tierra o moradores de huertos. Pero aquí es donde quiero llegar. Quiero tomar 10 minutos para explicar y 10 minutos para ministrar. Nuestro pastor Ronald mencionaba algo que me confirmaba esto. Lucas 8:43. Una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos cuanto tenía, no podía ser curada por nadie. Aquí aparece un flujo de sangre que deriva muchos problemas alrededor. Por ejemplo, le voy a poner algunas cosas acá. El flujo de sangre, en primer lugar, como está hablando de sangre, está hablando de problemas ancestrales. Es algo que está conectado a nuestros ancestros. Todos los que estamos acá tenemos, hermanos, batallas con la sangre. Por eso dice la Biblia: todavía no habéis llegado al punto de luchar contra el pecado hasta derramar sangre, hasta ser libre de la genética humana. Entonces, esta iglesia está batallando contra problemas ancestrales. Hermano, a veces yo me pongo a pensar y digo, las batallas ancestrales a veces suelen ser injustas. Porque uno empieza a batallar con algo que se abrió puerta generaciones atrás. Y lo llega a visitar a uno, como el visitante de David, que dice la Biblia, la potestad, que fue el visitante que visitó, hermano. Usted se pone a estudiar la genealogía de David. David viene desde Rahab la ramera. El mismo visitante que visitó a Rahab la ramera, visitó, me imagino que se salta algunas generaciones, visitó a la mamá de David. Es el mismo visitante que lo visita a él y que le pide comer, le exige comida, le exige, hermano, un sacrificio, una batalla ancestral. En el último tiempo, la iglesia de Cristo va a tener batallas con los ancestros que tienen que pelear. Y que el Espíritu Santo le va a dar las armas, le va a dar, hermano, las estrategias espirituales para que sean libres de la genética que portamos. Mire este otro. La sangre nos habla de ser una persona inmunda. El flujo de sangre nos habla de ser una persona inmunda, porque la Biblia dice que todo aquel que tenía flujo, y ahí explica varios flujos, y se detiene también en un flujo de menstruación, era inmundo en la ley. Todo lo que esa persona tocara era inmunda, donde ella pasaba era inmunda. La gente que, hermano, ahí también podríamos poner que tenía problemas sociales, no podía tener comunión con los santos porque era un foco de contaminación. Hay gente que tiene problema para tener comunión con los santos, un flujo en su alma. Y mire qué tremendo. Solo le quiero poner el versículo anterior para mencionarle esto. Este flujo de sangre a esta mujer le había perjudicado varias áreas en su vida social, su vida económica, y en ese me quiero detener acá: su vida matrimonial e íntima. Porque al ser una mujer que tenía flujo de sangre, tenía incapacidad para tener intimidad y tenía incapacidad para fructificar. En el último tiempo hay una iglesia que tiene incapacidad para tener intimidad con el amado y por lo tanto no puede producir fruto. Entonces, lo que Dios necesita, hermano, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere es ministrarnos nuestra alma, nuestro espíritu, esas situaciones en nosotros, para que se nos active el potencial que ya tenemos. Por ejemplo, ya 5 minutos.
le quiero hacer una pregunta, hermanas amadas. ¿Cuántas son madres aquí? Gloria a Dios, qué privilegio ese. Quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento le dieron la capacidad para ser madre? Ajá. Tal vez no hice bien la pregunta. ¿En qué momento usted fue diseñada para ser madre? Desde que usted era XX en el vientre. Desde que se supo que venía la niña de los ojos de papá. Desde ahí ya sabía que el Señor iba a enviar un portal para enviar espíritus, una puerta dimensional, hermano. Eso es impresionante. Pero ahora sí, ¿en qué momento se activa? Porque ¿puede una niña de 3 años tener un bebé? ¿De 5? ¿De 6, 7? ¿En qué momento se activa? Ahí sí. 10, 11 años. Desde que viene el desarrollo. Así hay muchos de ustedes que traen cosas de Dios preexistenciales. Es su diseño. Cuando hablo de que es algo diseñado en uno, es algo que te va a ser fácil hacer. No necesitas esfuerzo, es algo que te meten a la cancha y pum, pum. Yo me pongo a ver algunos siervos de Dios acá, unos profetas, otros evangelistas, y me sorprendo cuando a veces miro un evangelista y de repente se topa a X persona y le empieza a hablar el plan de salvación y digo, para mí eso sería muy difícil. Pero él tiene ese diseño. Entonces tú tienes cosas que el Señor te preparó de antemano. Pero ¿por qué no las miro? Dirá alguien, porque no han sido activadas. ¿Y cuándo van a ser activadas? En el ala de sanidad, activando tu recompensa. Dios lo preparó para activar el diseño de Dios en tu vida. Pero ahora volvamos aquí. Muchas veces no se puede activar porque hay un flujo. Esa mujer tenía inactiva el área de reproducción. Yo no sé si me puede ayudar a profetizar. Dígale al hermano que tiene a la par suya, quiero que lo hable proféticamente. Dígale, vas a empezar a dar fruto como nunca antes. Vas a ser una iglesia llena de fruto. Y no solo le hablo a tu enlace familiar, sino le hablo a las iglesias de este país. Son iglesias, hermano, y las iglesias de los pastores son iglesias que van a reventar de frutos. Dios le va a dar una abundancia de reproducción, porque Dios va a quitar la incapacidad, y se lo digo en el espíritu. Hay 3 dimensiones, no sé por qué me estoy deteniendo ahí. Hay 3 dimensiones de fructificar: dar fruto, dar mucho fruto y dar buen fruto. 3 dimensiones. Una cosa es dar fruto. El Señor agarra el fruto y empieza: este fruto no está muy bueno, este fruto no creció el tamaño que tenía que crecer, este fruto podría comérmelo. Dio fruto, gloria a Dios. Fruto al 30. De ahí viene el Señor con otro árbol. ¡Ala! Está lleno de frutos. Pero lo mismo, hace ¿cómo le da? Una administración de calidad, no sé cómo le llama. Control de calidad. Hace su control de calidad. Ese dio mucho fruto, dio fruto al 60. Pero se va a topar con árboles, como decía el profeta Alex hoy en la mañana. Este lugar está lleno de agua porque los árboles están tomando agua, porque van a dar mucho fruto, pero el fruto que van a dar va a ser de calidad, va a ser buen fruto el que vas a dar. Vas a dar fruto al 100, ni uno va a ser desperdiciado. Pero para eso debe de ser una iglesia sana. En lo que vienen los hermanos de la alabanza. Pero ahora mire esto: el flujo de sangre, y aquí es donde me quiero centrar.
nos habla de grietas en el alma, porque evita que la persona retenga lo que Dios le ha derramado y hayan frutos. Era lo que decía Pastor Ronald. David le cortó el manto a Saúl, la orla que retenía la unción ya no estaba, se desparramó la unción, se volvió un hombre grieta. Yo no sé si usted ha visto cristianos que los ve en el culto llenos y al día siguiente con el moco caído. ¿Y por qué se ríe? Es feo aquí. Soy de Guatemala, hermano. Por lo menos no hice la que se echó mi suegro hace unos años atrás. ¿Cómo le podríamos decir? Decaído. ¿Vio el Chavo del 8? Con la chiripiorca. ¿Y sabe quién era así? Elías. Dios derramaba en Elías unciones, poder, virtud, pero habían grietas en su alma por causa de sus padres y eso se esfumaba. Entonces Dios te puede derramar mucho, pero si no tienes la capacidad de retener, vas a desperdiciar los derramamientos de Dios. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Esa es la causa de los flujos, de las grietas. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Usted tiene que tener la capacidad de retener lo que Dios le va a entregar. Dios le va a entregar un derramamiento impresionante. El flujo espiritual se deriva de dejar al Señor. Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Ahí está la del flujo de sangre sana. Le arreglaron su tierra, le quitaron las grietas de su alma, dejó de tener flujo. Entonces oye la palabra, el esperma de Dios, lo concibe y tiene la capacidad de darlo a luz. No solo vas a concebir, sino que vas a dar a luz. La iglesia que retiene porque no tiene flujo da fruto constantemente. Entonces cuando Dios mira una iglesia que no tiene flujo, que fue sana, Dios le empieza a derramar derramamientos, empieza a soltar derramamientos. Y en la Biblia aparecen varios derramamientos. Por ejemplo, derramamiento de aceite, derramamiento de agua, derramamiento de vino nuevo. Hermanos, yo no sé cuántos quieren beber vino, pero el que vino a Chile y no quiere beber vino, ¿a qué vino? Aquí hay vino del Espíritu de Dios, vino nuevo, nuevas experiencias que producirán alegría, gozo, deleite, satisfacción. Derramamiento de sangre, derramamiento de lágrimas en la presencia de Dios, derramamiento de desgracias, derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo se sana esta iglesia? Se acercó Jesús por detrás, se acercó ella y tocó el borde del manto. Hermano, aquí hay una enseñanza impresionante. ¿Qué representa el borde del manto? Según Salmo 133, la unción cae en la cabeza, de ahí se derraman las barbas. Podríamos decir la cabeza, los pastores, la barba, el liderazgo, el manto, la iglesia y el borde del manto. Los necesitados, pero también podría ser aquel que se siente hasta atrás, aquel que se siente que no va a servir útil para algo. Dios te va a usar para sanar enfermos.
Porque en el borde del manto, hermano, se retiene el aceite. Pero otra cosa que me llama la atención es que este pasaje fue interrumpido por la del flujo de sangre, porque originalmente Jesús en el camino iba a sanar a la hija de Jairo. Jairo lo llega a llamar y le dice: Señor, ve a mi casa. Y en lo que va camino a la casa, hermano, se topa esta mujer. Le voy a resumir porque ya tengo poco el tiempo y quiero ministrar. Jairo estaba esperando que Jesús llegara, pero esta mujer no esperó que Jesús llegara. Esta mujer se atrevió a ir. Entonces esta mujer se sanó acercándose al manto, y salió virtud. Entonces quiero orar. El manto también nos habla de la cobertura ministerial. Dejémoslo ahí. Póngase de pie, así rapidito. No sé si pueden venir los siervos, los ministros aquí al frente, porque ellos son el manto. Profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Así rápidamente, 4 minutos. Y voy a hacer 2 llamados. Aquellos que quieran recibir sanidad en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, vengan a este lado izquierdo. Y aquellos que quieran ser activados en dones de sanidad, vengan aquí al lado derecho. Así rápidamente. Los siervos que estarán aquí al frente soltarán una palabra. No tienes que esperar que te toquen, tú tienes que tocar el manto. No estoy hablando de que toques a los ministros que están acá. Estoy hablando de que por la fe toques. La capacidad de dar fruto va a ser activada. Vas a dar fruto al 100%. Y tú que te creías que no hay nada para ti, tú que te creías como el borde de ese manto, que ves a otros ser usados, el Señor te dice: a ti te voy a dar una unción para que sanes. En el nombre de Jesús, levante su voz y dígale: Señor, envía sanidad. Que las alas de sanidad revoloteen en el nido de las águilas hoy. En el nombre de Jesús. En estos 3 minutos, los ministros que están aquí, suelten una palabra de parte de Dios sobre este pueblo. Hermano, reciba la impartición. Tú que tienes grietas en tu alma que no te permiten retener el aceite, el vino, la sangre, el agua, hoy en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Espíritu y por la autoridad de la mano de Dios, es cauterizada. Tu alma es sellada. Eres libre de tu azote. Ahora en el nombre de Jesús, bajo la autoridad que me cubre, suelto esta palabra y vengo decretando por el Espíritu Santo que se activa los dones de sanidades y de milagros. Y rabasota rabacaya ramandaya, oprosota rabacanda. Vengo orando por mujeres que tienen quistes en los ovarios, que tienen tumores. Decreto sanidad ahora en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Se desaparecen los quistes. Personas que tienen cálculos renales,
coágulos en la sangre. El Espíritu me habla que se sanan, que se desaparecen. Tumores benignos y malignos se deshacen en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Rabaya Carramando Prosto Robaquía. Mujeres que tenían incapacidad para quedar embarazadas, se les activa la capacidad de dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, que los dones de sanidades y milagros sean activados y que cada uno reciba la revelación en el área que tú lo vas a usar. Que sean activados dones para sanar enfermedades cardíacas, dones para sanar enfermedades de los huesos, dones para sanar enfermedades, dones creativos, de milagros creativos, que sea activado en medio del pueblo del Señor. Oh, Rabababa Sotoroya Kiribatarabasía. Señor, derrama aceite, derrama vino nuevo, derrama agua, derrama miel, derrama tus derramamientos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Sigue recibiendo en lo que cantamos al Señor, en lo que declaramos, con una alabanza poderosa. Congreso Alas de Sanidad 2024, activando la recompensa. No te despegues.